Buen día con todos, bienvenido a esta nueva clase respecto al tema de metales alcalinos. Vamos a ver todo concerniente a los metales alcalinos. Recordando, la clase anterior hicimos toda la descripción de la tabla periódica, ¿no? Que periodos y grupos, y podíamos definir la ubicación de un elemento químico usando la tabla periódica. Identificar a qué periodo y grupo pertenece ese elemento químico. Por lo tanto, hoy ya vamos a estudiar al grupo 1A o llamados alcalinos, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a centrarnos a los metales alcalinos, ¿sí? Entonces, acompáñenme a ver esta clase concerniente a los metales alcalinos. Veamos. Listo, muy bien. Recordando rápidamente, la tabla periódica va a tener 7 periodos y 8 grupos A y 8 grupos B, ¿no es cierto? Cuando hablamos de periodos, son pues periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Grupos, había 8 grupos A y 8 grupos B, ¿no es cierto? Ya, eso hay que recordar eso. Ahora, según la UPAC, existen 18 grupos o columnas que los cuentan de izquierda a derecha hasta 18. Eso es según la UPAC, pero según el sistema clásico, pues existen, ¿no?, 8 grupos A y 8 grupos B, que va del 1A al 8A, va del 1B al 8B, en esa secuencia, ¿no es cierto? Entonces, recordando, el 1A eran pues alcalinos, 2A eran alcalino-térreos. Aquí eran pues boroides o térreos, el 3A, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos o calcógenos, 7A halógenos, 8A gases nobles. Pero básicamente hoy nos toca estudiar lo que son los metales alcalinos. Cuando hablamos de metales alcalinos, no entra el hidrógeno, porque él es un no metal. Entonces vamos a estudiar a los elementos que están en el 1A, excepto al hidrógeno, ¿ya? O sea, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Vamos a estudiar cada uno detalladamente. Vamos a ver cuál es su utilidad, la importancia de estos elementos químicos en nuestro mundo, ¿no es cierto? Que van a tener algunas aplicaciones que se van a dar y vamos a conocer cada uno de ellos. Entonces, siempre recordar eso, que la tabla periódica tiene 7 periodos, 8 grupos A y 8 grupos B. Según la UPAC, ojo, son 18 grupos o columnas, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ya, pues, describir a la tabla periódica. Y yendo al concepto, recordando que la tabla periódica es aquel que organiza, clasifica, ordena a los elementos químicos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. También de acuerdo a su configuración electrónica. Y lo más importante, de acuerdo a su número atómico. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, viendo eso, continuemos. Listo. Alcalinos. Recuerda, los alcalinos se encuentran en el 1A. Muy bien. Veamos. Ahora sí. Si hablamos de los metales, ya los metales alcalinos obviamente se encuentran en el grupo 1A de la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Que esta columna es el 1A, ¿no es cierto? Listo, listo. 1A. En el 1A se encuentran hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Pero vamos a tocar solamente metales. Entonces el hidrógeno no entra. Este va a los no metales.
Ya, entonces, metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ya, ¿qué características van a tener? Lo siguiente. Los metales alcalinos son de color blanco plata. Y ahí también son blandos, son suficientemente blandos que nosotros podemos cortar con un cuchillo. Se puede cortar. ¿Por qué? Porque son muy blandos. ¿Estamos? Listo. Ya, ¿qué más? ¿Qué características más tienen? Veamos. Ya, como están en 1A, van a tener un electrón de valencia, un hito. Entonces van a tener tendencia a perder, van a perder fácilmente ese único electrón de valencia. Ya está. ¿Qué más? Son muy reactivos. La característica más importante. 1A son muy reactivos. A medida que aumente de periodo, 1, 2, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo, séptimo periodo. A medida que incremente de periodo, o sea, a medida que baje, incrementa su reactividad. El litio con el sodio, el más reactivo, sodio. Entre sodio y potasio, el más reactivo, potasio. Entre el cesio y sodio, cesio más reactivo. Entonces, a medida que baja, aumenta su reactividad. Es más reactivo el elemento químico. Ahora, ¿qué pasa cuando el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio o francio entra en contacto con el agua? Reacciona de manera violenta. Violentamente reacciona con el agua, que libera hidrógeno y puede inflamarse por ello. Con el oxígeno puede inflamarse. ¿Ya? Y por tanto, como son muy violentos, es muy peligroso manipularlos estos elementos químicos. ¿Sí? A ver, ya. Entonces, lo que ocurre comúnmente es que a los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿no? En los laboratorios de química lo guardan en frascos oscuros, ¿no? Entonces, y en líquidos especiales, por ejemplo, lo guardan en querosene o en algún otro aceite. De modo que no entre en contacto con el oxígeno ni entre en contacto con la radiación solar, porque como son muy reactivos pueden reaccionar rápidamente. No se guarda en frascos libres, ¿por qué? Porque esta con la humedad del ambiente o del aire puede reaccionar, ya que en contacto con el agua reacciona rápidamente y muy violentamente. Es por ello que se evita el contacto con la humedad de la atmósfera y se guarda en frascos oscuros y en líquidos especiales, ¿no? Entonces, es importante eso. Muy bien. Entonces, estas son las características que tienen los alcalinos, que tenemos que conocer para poder estudiar cada uno, viendo las importantes características que tienen cada uno de los metales alcalinos. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Seguimos. Ahora sí, ahora nos toca hablar del litio. Bueno, el litio es el metal más ligero. Ajá. Entonces, el litio es el metal más ligero. Perfecto. Densidad. Su densidad es la mitad del agua. Si el agua tiene aproximadamente, ¿no?, densidad de 1, el litio tiene mucho menor. ¿Qué significa eso? Que el litio va a flotar en el agua, obviamente reaccionando. ¿Y dónde reacciona en el agua? En la superficie. Ahí en el contacto, ahí reacciona. Entonces, acercado a una llama, o sea, cuando nosotros queremos encender el litio, torna un color carmesí, ¿sí? Pero si la reacción es violenta, ocurre una pequeña explosión.
donde se observa una luz brillante, blanca brillante. Entonces, al entrar en contacto el litio con el agua, en la superficie se observa una pequeña explosión, con una luz blanca brillante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy reactivo el litio. Ya. Entonces, eso es con respecto a las características que tiene el litio. ¿Ya? Entonces, el litio en mineral es más o menos así. ¿Sí? O es así, el litio. También encontramos de esta manera el litio, ¿no? Y existen en el mundo grandes minas de litio. Ya. Ahora, yendo a las aplicaciones. ¿En qué podemos aplicar al litio? ¿Qué aplicaciones tiene el litio? Veamos. Con el litio se puede fabricar baterías eléctricas. Baterías eléctricas. Y últimamente esto se habló mucho, ¿no? En los premios Nobel que se dieron. ¿Por qué? Por la creación de baterías de litio. Ahí está. Entonces, se usan en qué? En la creación de baterías eléctricas. Ya, ¿qué más? Un compuesto ya de litio, que es el famoso hidróxido de litio, ¿no? Contiene el litio, obviamente. ¿Se usa en qué? En las naves espaciales. ¿Para qué? Para purificar el aire. O sea, ya tiene aplicaciones en el campo de ¿no? de las naves espaciales. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Este compuesto llamado carbonato de litio, ¿tiene litio? Sí, tiene litio. Listo. Este compuesto se emplea en qué? Se emplea en el tratamiento de qué? De la depresión. También puede ser útil en el campo de la medicina o en la salud. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos dos compuestos más. El cloruro de litio o también el bromuro de litio absorben la humedad. También se pueden aplicar en absorber la humedad. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que tiene el litio. Obviamente hay que conocer un poco de esto. ¿Sí? Aquí vemos lo que son las características y acá las aplicaciones. Y lo más importante que se puede usar en la creación de ¿qué? De baterías de litio. Muy bien, eso es con respecto al litio. Siguiente metal alcalino, el sodio. Ahora sí, el sodio tiene pues un color plateado, ¿no es cierto? Un color plateado. Ya, flota en el agua desprendiendo hidrógeno. Claro que sí, flota en el agua desprendiendo hidrógeno, ¿no? Porque con el agua reacciona, pues. ¿Y qué forma? Bueno, el sodio con el agua entra en contacto, va a formar unos hidróxidos que van a tener OH, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿el sodio es de color plateado? Sí. Y en contacto con el agua, recuerda cómo reacciona violentamente. En contacto con el agua, en la reacción, libera hidrógeno. ¿Y con el agua qué formará? Hidróxidos. ¿No es cierto? Listo, listo. Ya. ¿Y cuáles serán las aplicaciones que tiene el sodio? Veamos. Una aplicación importante es que el sodio es el componente de ¿qué? De la sal común o llamado sal de mesa o cloruro de sodio. Entonces, es un componente principal en la sal de mesa. ¿No es cierto? Ya, este es el componente importante en la sal común o sal de mesa, llamado cloruro de sodio. Ya, ¿en qué más se puede usar este sodio? En la fabricación de jabones. Ojo, como hidróxido de sodio. Interviene en la reacción en la que se fabrican los jabones. ¿No es cierto? Entonces, esto es importante. En el campo del aseo también está presente el sodio. Ya, ¿qué más? El catión sodio, arriba más, catión sodio, también tiene un papel importante en ¿dónde? En el metabolismo celular.
Entonces, estas son algunas aplicaciones de ¿quién? Del sodio, ¿no es cierto? Está presente en la sal, sirve o está presente en la fabricación de jabones o también en el metabolismo celular. Recuerda que con el agua reacciona violentamente, que libera hidrógeno. ¿Qué forma con el agua? Hidróxidos. Y esas son algunas características y aplicaciones que tiene el elemento alcalino, que es el sodio. Siguiente, potasio. El potasio, de signo K, perfecto. Ya. Ahora, el potasio es un sólido blanco, perfecto. ¿Puede cortarse con facilidad? Sí. Dijimos que los alcalinos se pueden cortar con facilidad. Básicamente los metales alcalinos. Ahora, ¿qué van a tener? Punto de fusión bajo. O sea, se van a convertir rápidamente en ¿qué? En líquidos, ¿sí? Ya. Ahora, arde con llama violenta. Claro, como son violentos, van a arder con una llama violenta. Y presenta un color plateado en las superficies expuestas al aire. O sea, si tenemos de este color en una superficie, en un recipiente, en un líquido, pero al yo por sacar del líquido y poner al ambiente, se torna de esta manera la superficie. ¿Por qué? Porque se oxida rápidamente. Se va a oxidar rápidamente. Entonces, a eso se le llama, pues, ¿no? Que se torna de color plateado la superficie. ¿Por qué? Porque entró en contacto con el aire. Se oxida. Ya, esto, y por esa razón es lo que se guarda en recipientes o en aceite, para que no entre en contacto con la humedad del aire y pueda pues, reaccionar así, oxidarse rápidamente. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿en qué se puede aplicar el potasio? El potasio se puede aplicar en los siguientes. Como un compuesto de potasio es el nitrato de potasio. Ya está. Este se usa en qué? En la fabricación de pólvoras. Entonces, un compuesto de potasio es el nitrato de potasio. ¿Este en qué se va a usar? En la fabricación de pólvoras. Ya. ¿Qué más? El cloruro de potasio. Y también el nitrato de potasio. También. Obviamente, se van a emplear como fertilizantes. Y cuando hablamos de fertilizantes, nos referimos a eso de acá. Fertilizantes. Lo que la gente usa en la agricultura, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué más? El potasio metal, ya, se usan en qué? En celdas fotoeléctricas para atrapar energía solar. O sea, también se puede usar, ¿no? En las celdas fotoeléctricas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de atrapar, de capturar la energía solar. Perfecto. Eso respecto al potasio. Ahora, de la tabla periódica podemos extraerle al potasio su número atómico y también se puede extraer su masa atómica. ¿Esto dónde lo encontramos? Obviamente encontramos en la tabla periódica. Toda la información que existe del número atómico, masa atómica, entre otros, lo encontramos en la tabla periódica. Muy bien. Siguiente, metal alcalino. Rubidio. El rubidio es de color plateado, blanco brillante. Se encuentra líquido a temperatura ambiente. Ajá. O sea, así a una temperatura normal, ¿no? Se encuentra en estado líquido. ¿Ya? Ahora, puede arder con el aire, obviamente. Recuerden que van a reaccionar rápidamente con ¿qué? Con la humedad del aire. Entonces puede arder, sí, rápidamente así, generando un color de llama violeta amarillento. O sea, reacciona con el agua rápidamente, ¿no es cierto? O con la humedad que está en el aire.
con la humedad, dando que una llama de color violeta amarillento. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí tenemos al sólido, ¿no? Entonces, se puede usar. A ver, aplicaciones, ¿en qué se puede usar? Ajá, se puede usar ¿en qué? En la fabricación de especiales ¿de qué? De equipos de telecomunicaciones. Puede ser en esos equipos de telecomunicación o también en equipos de visión nocturna. Ahí está. Entonces, en esos campos se puede aplicar, usar al rubidio. Ya. ¿Qué más? En la parte de salud. Ah, es importante. Puede usarse en qué? En la tomografía, ¿no es cierto? Epilepsia, separación de útero, centrifugada, entre otros. ¿No? Entonces, vamos acá. Tomografía, se puede usar el rubidio. Perfecto. Entonces, estas son algunas características y aplicaciones que tiene el rubidio. Ahí tenemos. Siguiente, cesio. El cesio es el más pesado, obviamente. Entonces, ¿no? Ya. Es el más pesado a excepción del francio. Claro, cuando baja, tenemos al cesio y más abajo al francio. Entonces, el cesio es el más pesado de quién? De litio, de sodio, de potasio y rubidio. ¿No es cierto? Ya está. Es el más reactivo también, pero no es el abundante en la corteza terrestre. No se encuentra con tanta abundancia. ¿Sí? Y aquí vemos al mineral de cesio. Ahí está. Ahora, ¿en qué se puede usar el cesio? En la producción de vidrio y cerámica. En eso se puede utilizar. ¿Qué más? También en los componentes del bulbo de la radio o de la microquímica. Ya está. Ahora, un isótopo, o sea, una parte de un tipo de cesio, se puede sustituir al cobalto 60. ¿Y se puede usar en qué? En el tratamiento del cáncer. Se puede usar. Entonces, aquí vemos las múltiples aplicaciones que tiene el cesio. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué sirve? Para producir vidrio y cerámica. También para el tratamiento de cáncer. Muy bien, entonces en todo eso se puede aplicar el cesio, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos ya conociendo un poquito de sus características y también de sus aplicaciones que tienen los metales alcalinos. Muy bien, siguiente diapositiva. Francio. El francio es el elemento metálico radioactivo, que se asemeja al cesio en qué? En sus propiedades químicas. Ahora, el francio se va a producir, se va a fabricarse por la desintegración de quién? Del actinio. Listo. Ahora, el francio es el metal más pesado de los metales alcalinos, porque se encuentra en la parte más abajo. ¿No es cierto? Más abajo. Francio. Entonces, en los alcalinos eres el más pesado, francio. Ahora, ¿en qué se puede usar? Se puede usar en qué? Como elemento radiactivo. Es un elemento radiactivo, chicos. Entonces, ¿es muy peligroso? Sí, es muy peligroso. Entonces, aquí siempre se manipulan estos metales con mucho cuidado. Siempre conservarlos en frascos oscuros y inmersos en líquidos especiales o aceites. ¿Para qué? Para que no entre en contacto con la humedad del aire. Perfecto. Muy bien. Aquí tarea. Hay que completar para cada elemento su nombre y su número atómico y también su masa atómica. Ahora, el número atómico y la masa atómica encontramos en dónde? En la tabla periódica. Entonces, es solo extraer ese valor y copiarlo aquí para cada elemento químico. ¿Sí? Así que hasta ahí llegamos y gracias. Chao, chao.